Entonces la misma de la otra vez, vamos a empezar a los puntos importantes, le damos y luego hacemos la discusión, ¿ok? Oye, ¿Ah? ¿te cortaste el pelo? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del club. Esta vez nos encontramos nuevamente en el estudio. Yo soy Rick. Giro. Y bueno, debido a la buena recepción que tuvo el video de ayer donde hablamos de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Son Monsters. Exacto, del Reino de los Duelos, hoy vamos a hablar de la segunda temporada, todo lo que compone Ciudad Batalla desde su inicio hacia su final. Lo mejor de Yu-Gi-Oh! Exacto. Sí. Bueno, comentarios acerca de Ciudad Batalla antes de empezar. Ya. Bueno, Ciudad Batalla nos muestra todo lo sucedido ya después de lo importante que fue el Reino de los Duelos, ya cuando tenemos este post duelo de lo que fue Yugi contra Pegasus. Pegasus sale arrepentido del duelo, ¿cierto? Y todos los chicos se van de vuelta a la normalidad, a clases. Pero tenemos esto de que Kaiba empieza a tener un encuentro que marcaría su destino. Así es, el muy escéptico Kaiba tiene un encuentro que cambia su... o sea, que le da a entender de que su destino está predeterminado, pero como es Kaiba, él dice no es así la cuestión. Vemos a una persona, de hecho dos personas que tienen artículos del milenio, porque Pegasus nos dice de que hay más de uno, más de dos en este caso, o más de tres como vimos en Bakura, y bueno, hay un total de 7 artículos del milenio y tenemos un villano de esta temporada que trata de conseguirlos todos. Así es, entonces tenemos este encuentro en el museo de Domino City, cuando ya Kaiba se encuentra con Ishizu Ishtar, que es una Gravekeeper de la familia real de los Ishtar. Empieza a contar toda su historia, ahí conoce a Kaiba y empieza a decirle que existen las cartas de los dioses egipcios. Exacto, que según Ishizu eran cartas mucho más poderosas que Exodia, y Kaiba, como estaba rayado, estaba obsesionado con Exodia, a ese punto. Exacto, como estaba rayado con Exodia, él quería, necesito una de esas para vencer a Yugi, ojalá conseguir las 3. ¿Y qué es lo que hace Ishizu? No, tú eres muy peligroso con una carta de dios egipcio. Toma, te presto esta, pero me la vas a devolver. De hecho le dice, Kaiba dice, mujer le dice, yo no te voy a devolver este dios egipcio. Le dice en la cara, yo no te lo voy a devolver. Y ella dice, no me importa, pero tienes que ocuparlo tú. Porque al final se nos da a entender en temporadas posteriores el destino que Kaiba tenía con esa carta. Pero lo que fue Ciudad Batalla, este encuentro abre lo que es la temporada. Así es. ¿Y qué pasa con Yugi en este tiempo? Bueno, Yugi hace como una transición de de conocer un poco más al espíritu que vive dentro del faraón, que ya... Del rompecabezas. Exacto, del rompecabezas. No, juro que no estoy curado. Feliz año nuevo. Feliz año, gente, no hagan apuestas. Sí, Yugi empieza a conocer más a este espíritu, a este ente que se suele llamar Yami, que se autodenomina Yami. Y empieza toda esta transición de personaje que empieza a Yugi a conocerlo más, también Yami a más a Yugi. Y... Exacto, también a relacionarse con el resto de sus amigos, en verdad, porque el resto solamente pensaba que era Yugi sin ningún cambio, pero hay un cambio con el personaje de Yami antes de que le llamen faraón y todas esas cosas. Porque Yami, porque tampoco sabe su nombre. Sí, no lo conoce. Así es. Y tiene un encuentro con un personaje de la temporada anterior, pero que estaba poseído por el villano principal de esta temporada. Tiene un duelo con un encapuchado bandido Kid, que la última vez que lo vimos eso también marca la temporada. O sea, estaba siendo lanzado de 50 y tantos mil metros del castillo. Así es. Sí, este duelo abre también lo que es Battle City. Se enfrenta a Bandido Kid contra Yugi. De hecho, Bandido Kid toma el rompecabezas del milenio y lo clava en lo que es en una de las plataformas de duelo. Entonces la apuesta era ganar o perder todo. La verdad. Yugi estaba jugando sin la interferencia, entre comillas, de Yami. Exacto, sin sus consejos ni nada, cosa que así debió ser toda la serie. Que no les digan lo contrario. Y bueno, al final el duelo termina en un empate porque el bandido Kid se libera del control mental del villano. De villano desconocido hasta ahora. Exacto. De que luego se revela su nombre, se revela como Marik Ishtar, el hermano de Ishizu. De que él tenía que ser como el heredero de la maldición de los Gravekeepers, de los guardatumbas, pero él no quería hacer eso. Él quería ser un espíritu libre y se convirtió en un mafioso. Y más que eso, ahí te empezamos a conocer las ambiciones, a Marik, las ambiciones de él, y él quería ser el faraón. Ya no quería servirle más al faraón, al espíritu que estaba en el rompecabezas. Sin embargo, hay un poco detrás de eso que después se hablaría. Se va comentando. Exacto. Kaiba da inicio al torneo y pone como apuesta: el ganador de cada duelo recibirá la carta más rara del contrincante. Sí. Entonces todos los duelos desde ahora tienen esa condición. Yugi consigue su disco de duelo y uno de los mercenarios de Marik que estaba trabajando incógnito dentro de una de las tiendas
ve que Joy en la base de datos tiene el dragón negro ojos rojos, que es una carta de premio, como Rex la obtuvo de premio y luego la perdió contra Joy en la temporada anterior. Esta vez este mismo mercenario tiene un duelo con Joy, algo así como a medianoche en un callejón. Sí, Joy pierde la Exacto. carta. Y pierde contra un mazo de Exodia. Que Soy el Exodia marcado. el Exodia marcado. Spoiler. Sí. Exacto. Entonces Joy pierde y él accede a la condición de entregar ojos rojos, pero a los días después se encuentran paseando por las calles o sea, no paseando, sino que caminando por Ciudad Batallas, buscando oponentes, y Yugi ve que Joy está tratando de increpar a este mafioso, a este cazador raro. Exacto. Cazador raro, eso es el nombre de Al él. cazador raro. Y le dice, oye, te desafío un duelo por la carta de ojos rojos. Y el encapuchado le dice, el cazador raro quiero decir, le dice, yo ya te derroté a ti, yo no quiero enfrentarte a ti, yo quiero enfrentarlo a él, apuntando a Yugi. Sí. Y Yugi, o en este caso Yami, acepta el duelo, y ahí es donde se da cuenta en pleno duelo, porque no podía haber interferencia de otro duelista, de que el cazador raro está jugando un mazo de Exodia. Y Yugi dice, yo seré la primera persona que derrota a Exodia. Y lo hace. Literalmente lo hace. Pero durante el duelo vemos que en este caso Yugi o Yami se dan cuenta de que este deck está trucho, está pirata. Exacto, hay algo malo con el mazo de este cazador raro, que que después del duelo, después de recuperar la carta ojos rojos, empiezan a verificar el mazo y Yugi dice, hay algo malo con estas cartas, y se da cuenta que tiene una especie de tinta que hace ver a su dueño cuál era la carta de Exodia que seguía. Sí. Eso en la versión que nosotros vimos, porque en la versión original son cartas piratas. Sí, claro, son cartas falsificadas. Eso se da a entender, la verdad. Exacto, entonces... Pero 4Kids, ahí la versión americana... Exacto, porque si ¿cuándo uno ve una carta falsificada, que es lo que hizo Yami en este caso, la rompió nomás. Y Sí. en la versión de acá eran cartas verdaderas, pero que rompió igual. Se rompió entonces- igual. La lógica. Pero bueno, entonces, con ese duelo, ya Yugi recupera ojos rojos y se la ofrece a Joy de nuevo, de vuelta, Así es, y Joy le dice, no la quiero, la obtendré de una forma justa. ganándotela. Así es. Y hay un sistema también de que el perdedor no solamente entrega una carta valiosa de su mazo, sino que también entrega una carta localizadora. Localizadora, sí. Exacto. Cuando ya tenía 5, creo, no me acuerdo el número, 6. tenía 6 de cartas localizadoras, te abría la ruta para llegar a la final, bueno, a la parte de las semifinales de Battle City. Así es. Y ahí es donde vemos cómo se empiezan a ramificar los duelos de cada persona, porque de verdad tiene mucho que ver con lo que tienen que hacer. Y Yugi tiene que enfrentarse a villanos terribles en verdad, mientras que Joy tiene que enfrentarse a duelistas con habilidad y demostrar que él en verdad es bueno. Sí, eso es verdad. Exacto, el primer duelo de Joy es de hecho contra Weevil. Sparrowa. ¿Sparrow? Sí, pues, Sparrowa porque Weevil viene. Ah, verdad. Sí, 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 sí. Sparrowa, que es el dueño de Jinzo, De Jinzo. o como yo le digo con cariño, Risotto. En algún momento voy a contar esa historia. Ese duelo para mí fue bastante entretenido porque de verdad Sparrowa hacía creer a todos que él de verdad tenía como poderes místicos o tenía habilidades como extrasensoriales cuando la verdad era otra cosa. Sí, que eran sus hermanos. que Eran sus estaban dando hermanos que estaban vestidos igual a él. Exacto, que le estaban diciendo con binoculares y por radio. cuál era Estaban a la- las espaldas de Joy. Sí, pues. Entonces le veían todas las cartas de la mano. Al final, bueno, Joy consigue Ganar este duelo con mucha suerte, en verdad, con una combinación de los dados. Los dados. Los dados graciosos, calavera y la ruleta de araña. Sí, también. Así es. Bueno, con eso Joy obtiene la carta de Jinzo, obtiene su Muy primera rota la carta carta, la verdad. Una de las mejores de la temporada. el gran Risotto. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Yugi? Él se iba a enfrentar a el otro dueño del mago oscuro, a Arcana. Arcana. Este duelo, en verdad, en su versión americana es bastante bueno, pero en su versión japonesa es brutal. Es brutal. Es brutal. Porque la censura... Este es un cambio que yo agradezco en verdad. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Era muy brutal para ti la Sí. escena? Sí, no, si yo el primer duelo en japonés original que vi, ya lo van a saber un poco más adelante, pero en la versión que nosotros vimos, bueno, ambos duelistas estaban encadenados a un disco de energía que si los tocaban se iban al reino de los Se duelos. llevan al reino de los duelos, era un disco de energía azul o azul brillante. Era azul eléctrico más o menos. Eléctrico, sí. Exacto, pero en la versión original era Gran era guillotina. una sierra eléctrica. Eso, era sierra eléctrica. Entonces el perdedor perdió las Se piernas iba mutilado. y se moría desangrado, Es obviamente. que eso es la intención que te da a entender Takahashi en su obra, que de verdad son duelos que se toman en serio, o sea, te juegan la vida Sí, en todos lados. Entonces no es un simple juego de cartas, te juegan la vida. sí.
Y también la historia de Arcana sufre unos cuantos cambios con respecto a la versión Sí, también. original. Bueno, el resultado es el mismo de que él tiene un accidente porque él era un mago, él tiene un accidente donde se desfigura Su rostro. su rostro. Y hay un cambio también, que no me acuerdo en este momento, quizás aparezca en pantalla si es que postproducción se acuerda. ¿Lo de su pareja? ¿Lo de su novia? Sí, algo así. De verdad, también es mucha la diferencia de la versión japonesa con el manga. Pero este duelo es recortado por una muy buena razón, creo que tú también sabes cuál es. Sí. La primera, Pero dilo tú primero. la primera aparición de la maga oscura. Así es, La waifu de muchos. En su infancia, Ajá. o la infancia. Sí, acá hace ingreso lo que es la Mago Oscura también. El otro mago, el tipo de la ilustración alternativa que tiene Mago Oscuro, que es la versión de Arcana, Exacto. que muchos odian la verdad, pero bueno, es una cosa de gusto. Te demuestran este Mago Oscuro ya rojizo, más rojizo, como color de vino, que es sería un lado malvado del Mago Oscuro. Así es. Es como el lado de la luz, el mago que todos conocemos, y el lado de la oscuridad. Sería súper racista si es que lo digo en verdad. Corten esa parte, por favor. Bueno, después de ese duelo, ahí sí viene el duelo de Joy contra Weevil, que ¿cómo se dice? Ya, digámosle, un Perkin de Weevil, que es lo que hace, le roba el disco de duelo a Joy y le pone la carta de el virus del parásito en el mazo. En el deck, sí. Así es. Y gracias a esa carta, las cartas de Joy no pueden atacar porque por el efecto de la carta... De la reina. De la reina de Will. Hay una combinación de efectos en verdad. Sí, sí. Sí, pues de que Pero en resumen eso. Sí, el virus convierte a todos los monstruos en insectos, Weevil Sí. activa la carta que impide a los monstruos insectos de los Atacar. oponentes atacar. Y bueno, Weevil consigue jugar a la gran polilla, a la versión con 3500, pero Joy se la puede sacar. Pero dice, me sacaste la polilla, ya, invoco a la reina insecto. Y ahí entra, pero deja la embarrada, no Así. puede sacárselo yo. Y la forma en que se lo puede sacar, bueno, la reina insecto lo que hace es poner huevos, o en el juego real lo que hace es poner tokens de unos 100 puntos de ataque, pero los pone en modo de ataque. Y Joy, ¿qué es lo que hace? También hace su debut la carta de Gearfried, del guerrero. El guerrero. Así, y lo juega en modo ataque y Weevil dice, perfecto, entonces se equipa el parásito, ¿no? Porque todos los equipos que se acoplan a Gearfried se destruyen. Entonces ahí se destruye el parásito y ataca uno de los huevecillos de la reina insecto y Weevil pierde el duelo. La verdad, ese duelo igual lo recuerdo mucho. Acá Joy también hace uso de Jinzo, si me recuerdo. Creo que se infecta. Habría que confirmar. Algo que recuerdo. Pero la verdad fue bastante entretenido porque uno de los personajes que más detesto de toda la franquicia de Yugi es Weevil. Por 2. Entonces es horrible de odioso. Y cuando ya Joy le gana en Ciudad Batallas, es un manjar así. Así es, un aplauso también para el que le hizo la voz en español latino por tener ese tono de voz. Creo que es Laro Garza, si no me equivoco. Es la misma voz de Krillin, de Gara. Laro Garza, sí. Bueno, un aplauso para él también por De hacer Francis. ese tono chillón de voz para Sí, Weevil. el doblaje latino fue bien extraño. Ahí lo vamos a poder conversar un poquito más sobre eso, pero Así ahí vamos a hablar de eso, un detalle. Por ahí ese lado Joy. ¿Y Yugi qué duelo tiene ahora? Tiene el duelo con Strings, el payaso. ¿El pelado de Bracer? Sí, el pelado. el pelado Strings de Bracer. Sí. El Strings de Bracer de Mari. Ese duelo fue bastante perturbador. Así es, porque bueno, Yugi hace el debut de Poster Blader, que es una carta que en ese tiempo era igual más poderosa que el Mago Oscuro, y hoy tiene un buen mazo, un Sí. solo gol pelado. Devuelve la Seca Light. Y Strings tiene una combinación de Revival Jam. El rival Jam y la trampa era... Exacto. no me acuerdo el nombre de la trampa. La trampa generadora de tokens, que le generó los tokens para invocar a el dios egipcio, que después sería de Yugi, al dios egipcio Slifer, el dragón del cielo. O Slifer, el productor ejecutivo, como le dicen algunos. Así es. Este duelo es bastante reñido. Exacto. Tu primera reacción al ver a Slifer, ¿cuál fue? Imponente. La verdad, Slifer me da algo de miedo en sí, Sí. por su diseño. Mm. Creo que tiene dos bocas. Nunca Sí. la he apreciado bien, pero Sí, pues tiene dos bocas. tiene dos bocas y Y la segunda, la de arriba, la La- pequeña, se abre con una condición especial. una condición especial, claro. Me da algo de nostalgia ese capítulo porque la verdad a Yugi le cuesta... iba a perder, estaba contra las cuerdas, Así es. si no se salvaba iba a perderlo todo, Sí, de pues, verdad. más encima de que Slifer ganaba ataque y ataque porque Ataque y gana seguía, 1000 y puntos seguía. por cada carta en la mano.
Y tenía una combinación de esa carta, la carta del retorno seguro. Era la que tú podías robar una carta cuando un monstruo fuera invocado especial. Claro. Y aparte tenía las cartas infinitas que tu mano no tenía un límite de tamaño. De tamaño, claro. Así es. Podías seguir robando y seguir y seguir. Sí. Pero Yugi, ¿qué es lo que hace? Encuentra el vacío legal. Usa control cerebral, se apodera de Revival Jam y cuando fue invocado al lado del campo, a su lado del campo, Slifer ataca. Slifer ataca. Así es, pero Revival Jam no tenía ese impedimento que tiene en la vida real de que hay que pagar un coste para invocarlo, sino que se seguía invocando, Slifer seguía atacando, String seguía robando. Era un así. bucle infinito. Así es, hasta que String se quedó sin carta. Sí. Ese duelo, claro. Es la primera vez que vemos un duelo que termina con esa condición. Con esa condición de robar hasta quedar sin deck. Así es. Y así es como Yugi consigue a Slifer, a su dios egipcio, y ahora más otro localizado. Sí, así Marik de tener a 2 dioses egipcios en su poder y solamente faltándole uno, ahora solamente le faltan 2 y solamente tiene uno, que sería el mejor en este caso. Sí. Pero este duelo en verdad fue bastante tétrico porque en sí el rival de Yugi era bastante perturbador, o sea, tenía una mirada perdida, su alma estaba siendo apoderada por Marik. Creo que él era como un tipo mimo, un mimo de Ciudad Batallas y cuando ya pierde, como que su cerebro explota, la verdad, fue muy perturbador ese duelo. Pero uno de los mejores también de la temporada. También. Bueno, por ese lado Yugi. Este video no está patrocinado. No está patrocinado. De hecho, él fue a la botillería y le preguntaron ¿qué sabor quiere? No, sabor azul. Sabor azul. Ya. Bueno, por ese lado Yugi. ¿Y por dónde estaba Joy? De nuevo en el Callejón de los Recuerdos, enfrentándose a Mako Tsunami. Un duelo muy chistoso, la verdad. Exacto, que esta vez sí estaba en un show marino. Sí, la verdad que yo dije eso la vez pasada. Sí. Mako Tsunami vuelve a usar lo que es como el campo, ¿cierto? El campo de mar, de océano. Sí, pues está usando la carta de Océano Legendario. Océano Legendario. Sí. Para jugar a lo que ya sería el Pescador Legendario 2. Sí, el 1, porque el 2 y el 3 salieron el año pasado. Ah, ya. Ah, se usó el 1 más. Sí, pues. Pero que igual era como medio fuerte, obviamente competitivamente malísimo porque nivel 5 y ataca solamente nivel 850, pero en ese tiempo debe haber sido muy bueno. Aparte de que mientras el Océano Legendario estuviera en campo, no era afectado por cartas de trampa o hechizos, si no me equivoco. No se podía jugar. Sí. Y aparte Mako tenía una combinación con una trampa que hacía que todo el daño que recibiera mientras Umi estuviera en el campo fuera cero igual. Sí, pero al final Joy se la puede sacar de encima usando al Guerrero Pantera, si no me equivoco, con un equipo que le dio la victoria del duelo. Y Mako, bueno, obviamente se despide de él, le da su carta localizadora, la carta del Pescador Legendario. Y ahí conocemos el trasfondo de Mako. Un poco más de lo que pasó. Sí. De que él al final... Bueno, en la versión japonesa su padre está muerto. Sí, pues. Pero en América se supone que lo va a buscar. Exacto, se supone que está perdido nomás. Sí. Buena suerte. Qué mal. Sí. Después de eso... Viene el duelo en equipo. Ah, lo del taco, los cazadores raros. Sí, pues, el primer equipo. Es muy bueno ese tag, sí. Es muy bueno. Sí, el primer equipo de Yugi con Kaiba contra Loomis y Umbra. Sí, Loomis y Umbra, ese es el capítulo 72 más o menos, 72-73, de lo que recuerdo. El duelo con las máscaras. Sí, buenísimo. Sí, donde Yugi por fin invoca a Valkyrio en el Guerrero Magneto. Y obviamente, bueno, no hay una sinergia total entre... No, la verdad es que para nada. Kaiba le dice, me importa un huevo, juego solo. Sí, Kaiba quiere jugar solo, Yugi quiere que ambos jueguen en equipo. Sinergia. Sí. Exacto, y tienen un duelo en la cima de un edificio, de un techo de vidrio. Y obviamente con la censura que todos conocemos, el perdedor... se supone que cae al reino de las sombras nuevamente. Exacto, cae en portal al reino de las sombras, pero el japonés te muere, se reventaban en el suelo. Caen tantos pisos hasta el suelo. Es chistoso porque ahí le dicen que tienen instalados bombas en el edificio para cuando exploten, se mueren, literalmente. Pero bueno. Tenemos bombas instaladas en el suelo. Para morirnos, no, para irnos en las sombras, nada más. Y al final, ¿cómo ganan? Y bueno, Kaiba consigue ganar. Kaiba hace uso de su dios egipcio. Exacto, de Obelisco. Obelisco el atormentador. Hay algo que me di cuenta. De que Kaiba trató de sacar a Obelisco tantas veces como él pudiera y Yugi trató de usar a Slifer lo menos posible. Sí. Es que creo que lo que hace a esta diferencia de dos personajes es de que Yami busca como el equilibrio del juego, más que nada como el respeto hacia el oponente, que no pase como nada malo. En cambio Kaiba hace todo por la fuerza, sí. Es más violento, no le interesa nada, solamente ganar. Por la razón de la fuerza. Y después de esto viene el duelo de Yugi contra Joy, que Joy está siendo poseído igual por Marik. Y Marik se hizo pasar por una persona común
Ahí lo conocen, ahí se conocen todos. Sí, po. O sea, primero conoce a Joey A Joey y a Thea. a Thea porque estaba Tristán, estaba en el hospital con Con la hermana Serenity. de Joey, la recién operada. Así es. Creo que Serenity tenía unos 13 años en la serie. Sí, tenía 13 y los demás tenían 16. Ah, bueno, Muy bien ahí, Tristán. Está bien. Está bien, obvio. Qué mal. Bueno, Ok. ¿conocen a Mari con el nombre de Namu? No me acuerdo su nombre falso. Bueno, en pantalla Sí, creo aparece- que era Namu, creo. No me acuerdo. Porque según él había encontrado a Bakura tirado en el suelo después de que unos tipos le pegaran. algo A así. aclarar. Bakura y Marik se revela de que son aliados para Exacto. esta temporada. No son amigos, pero están Son trabajando aliados. con el mismo fin. Sí. Cada uno está por caminos distintos, pero tienen que en algún momento trabajar, cooperar Exacto, juntos. pero tienen que ir por el mismo camino para llegar a su objetivo. Sí. Bueno, Teniendo Bakura la sortija del milenio, y Marik teniendo, no lo mencionamos al principio, teniendo el cetro, el cetro milenario, Así es, que le permite controlar a todos sus esbirros. esbirro, buena palabra. Bueno, se hace pasar por un amigo, luego vienen unos cazadores raros que secuestran a Marik y secuestran también a Joey y a Y Thea. lo encierran en un galpón, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo encierran en un galpón y controla la mente de Joey para que tenga un duelo con Yugi. Con la condición de que si Yugi ganaba, se llevaba todo. Si Pero Yugi si- perdía, y si Yugi- Thea caía desde un Eh, muelle. No, le cayó una caja encima. Le cayó una caja encima en un muelle, estaban Sí, en un muelle. y ambos estaban atados a un ancla, ambos Joey y Y Yugi. Yugi. Y el perdedor se hundía al fondo del mar. Así de sano era el juego, como se juega el hoyo real. Exacto, con esas condiciones. Pero bueno, Deus Ex Machina, todos ganan, todo sale bien y todos se van al estadio para la final. Cabe resaltar que en este duelo se toca como el corazón de la amistad. Joey no quiere pelear, vuelve como en su estado de lo que lucha contra el control mental de Marik. Y se da a entender de que el poder de la amistad es Es más fuerte. poderoso que cualquier magia Bueno, negra. la verdad, Joey pierde igual, se va con el ancla al fondo del mar, pero Yugi salta y lo rescata. Así que- No, al revés. Yugi, No, Yugi se deja ver. Sí, se deja perder. verdad. Sí, sí, Se deja perder y Se deja no. perder. Ay, Yugi. Mejor no lo digo en Un YouTube, grande. más censura. Así es. Pero antes de que veamos que todos llegan a la final, aparece el duelo, uno de los duelos más tétricos de toda la serie. Bakura, o Yami Bakura en este caso, Contra los. contra... ¿Cómo se llamaba ese trío? ¿Tenía algún nombre ese equipo? Uno de ellos era Bones, que me acabo de acordar, no lo mencionamos en el video pasado, de unos esbirros del bandido Kid. Uno de ellos Juega era... zombie. Sí, Bones, que jugaba zombies, y los otros dos que estaban ahí nomás de apoyo. Y Bakura durante el duelo dice que están en el reino de las sombras. Literalmente los mata. O sea, Bakura los mata. Sí, pues. Y termina el duelo, la victoria para Bakura, se consigue las 6 cartas Las 6 cartas localizadoras. al tiro de una sola pasada y los otros son arrastrados al reino de las sombras. Los mató. Literalmente En los mató. Japón son arrastrados al infierno. Al infierno, sí. Los mató. Así tal cual. Y Bakura llega a la final así tal De cual. una. Bueno, Y llegan llegan a las semifinales en Exacto. el globo de Kaiba. exacto. Kaiba tiene mucho tiempo libre porque tiene un dirigible para hacer un torneo con toda la ciudad, suspender las clases, toda la cuestión. Tiene 16 años. Creo que es una metáfora. Mari conduce una moto. Creo que esa, Tristán también. Esa es una metáfora porque es lo que puede pasar si le das a alguien con mucho tiempo libre mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, tampoco tenía papá, así que Kaiba con 16 pilotea un jet de ojos azules gigante. yo también lo haría. Sí, que no. Bueno, y se arman la... Se arma el pardo. Exacto, las duplas para la semifinal. El primer duelo viene de Yugi contra Bakura. Aquí Bakura está recibiendo mucho daño de parte de Yugi. Y Yugi le dice, o sea, todos están pensando de que hay algo mal con Bakura. Y Yugi se da cuenta Sí, de se que da es- cuenta de que está controlado por Yami. Exacto, de Yami que Yami Bakura. Bakura el de... Con el que Desde el está comienzo del reino de los duelos. jugando. Sí. Que volvió. Así es. Y estamos en el campo de... ¿Cómo se llama? Ese campo que era una especie de reino de las sombras que tenía ojos, tenía boca en el cielo. Sí, no me acuerdo el nombre de la carta. Es que no me acuerdo el deck de Bakura. Era enfocado en jugar a Dark Necrosphere. Sí, en resumen, si Bakura conseguía las palabras... El Destiny Ball. sí, Sí, pues. En en español la carta final, si Exacto. conseguías En todas las mágicas. Exacto, en Japón era Death. Pero Death, sí. se jugaba primero la primera letra, que era una trampa. Sí. Y cada final de turno se jugaban las otras cuatro letras. Y si... El cuatro letras. Y si se jugaban todas... era una victoria automática. Automática, sí. Entonces Yugi tenía una cuenta regresiva para poder ganar. ¿Y cómo fue que ganó? Jugando por primera vez a Slifer. Ahí sí lo jugó Sí. en este duelo.
y ya cuando Yugi se queda con la victoria, Sí, pero hay que darse cuenta de la reacción que tiene el resto, porque todos están como tan en shock, tan literalmente no lo pueden creer, si peinados para atrás. Así es, y Kaiba estaba así, sí, me gusta, es un dragón, me gusta. Sí, ahí por fin Yugi hace uso de Slifer y todos los demás quedaron impresionados, no podían Así es. creerlo. Hay una metáfora que quiero decir que la podría decir al final del video para que suene más épico, pero lo voy a decir ahora mismo. Épico. Así es, de que los 3 dioses egipcios también son una especie de metáfora con respecto a sus 3 dueños actuales. ¿Sí? Sí, de que Slifer, ¿cierto que recibe ataque con cada carta que tenga en la mano? Sí. Slifer, al igual que Yugi, tiene fuerza a partir de mientras más compañeros tengas. Obelisco, o en este caso Kaiba, requiere de... O sea, no le importa nada, sino que solamente poder para él mismo. Y Ra, y en este caso Marik, depende del poder de todos los otros para hacerse a sí mismo más grande. Más grande, sí. Bueno, y vamos a hablar de Ra en detalle. De hecho, ahora porque viene el duelo de Marik contra Joy. En este caso, Marik... Uno de los mejores duelos de Así. Battle City también, Sí. de la Y semifinal. también uno de los duelistas más con su mazo más experimentado, más real también, Sí, que en este caso es Odion. que Odion. Es uno de los sirvientes, la mano derecha de Marik, de que ellos se conocen desde su... literalmente su juventud. Odion también trabajaba con la familia de Ishtar, Sí, ¿no? fue adoptado por... Fue adoptado su- por el Sí. padre de, por de la madre. Hisu. El padre no era muy... No era muy cercano cariñoso, a él, la verdad. Porque no era su sangre. Sí. Pero... Era muy estricto con todo, de hecho le daba latigazos a Ujú. Marik. Bueno, Sí. a todos, la verdad, creo. A todos en verdad, y Sí. bueno, hay una censura porque se da a entender de que hay una oscuridad en el corazón de Marik y que al final... Asesina a su padre. Sí, es Marik quien lo manda al reino de las sombras. O sea, él a su padre. Lo que yo recuerdo es de que, claro, en un episodio de violencia en la familia, Marik saca del cetro Una daga. Una daga. Eso es en Japón, ¿cierto? Sí, Sí. en la versión japonesa, y asesina a su padre. Ujú. Entonces, Odion le juró como lealtad total a Marik, Sí. como su sirviente. Así es. ¿Por qué se hace llamar como Marik? Porque Marik real necesita pasar incógnito para que nadie lo descubra, pero Sí. ahí Yugi se da cuenta de que hay algo trucho por ahí. Entonces Joy se enfrenta literalmente al villano final de la temporada, ahora en la Ahora, segunda, y sí. estaba contra todo pronóstico porque bueno, no podía hacer casi ninguna jugada, tenía al escorpión místico Serket en el campo que conforme cada monstruo que destruyera ganaba ataque. Pero Marik mentalmente le dice a Odion de que juega al dragón al lado de Ra. Sí, le dice que lo juegue a propósito. Sí, que no era real porque era una copia falsificada del dragón al lado De Ra. los chinos. Exacto, era De la feria. del barrio chino. Hashtag Eso. apoyen su tienda local. Esos decks que tienen los efectos cambiados. Sí, pues. Entonces, bueno, el jugar al Ra pirateado despierta la ira del Ra original, entonces le tira un rayo a ambos, Odion y a Joy. Por jugar las vergas. Exacto. Y Kaiba dice ya que se pare primero gana. Y se para Joy y Kaiba acá como puta la wea. No, sí. Se paró Joy. De verdad, Joy es uno de mis personajes favoritos de esta temporada. Exacto, Es porque muy, es el muy jugador más perseverante. humilde que puede haber y está metido con todos los Y lo puntos. siguen mirando como en menos. O sea, Sí, po. Kaiba O sea, nunca, siempre lo Kaiba- despreció. Sí, pues. No seguía despreciando, pero como que empezó a darse cuenta de que Joy tenía aptitudes. En Japón ya lo respetaba. Sí. Sí. Eso fue en la cuarta temporada, si no me equivoco, o en la quinta. Bueno, llegaremos a ese punto. Entonces Odion pierde el duelo, se revela que él no es el verdadero Marik y Marik, el verdadero, El verdadero, que era Namun, creo. sí, es apoderado por el espíritu maligno de Marik, o sea, el espíritu maligno de su corazón. de su oscuridad. Empieza a trastornarse, la verdad, cuando teníamos estas como doble entidades los luchando. filtros de Photoshop. Los filtros de Photoshop Así. de Marik. Y se revela de que su amigo, su confidente, les pegó la puñalada por la espalda y se enfrenta a Mai en el tercer duelo. de la Oh, qué buen semifinal. duelo. Sí. Y Mai de hecho iba a ganar porque ella ya había jugado al dragón al lado de Ra. Pero Marik le Sí, dice... verdad, yo lo había jugado. Sí, pues, pero... Lo jugó primero. Sí, pues, Marik le dice, ya, pues, Sí, pues ahora se lo. ¿y el texto? ¿Qué texto? La invocación. Así es, tenemos que el coco de Ra, Exacto, ¿verdad? Porque se jugó primero como la espera. como la esfera, para poder liberar el poder absoluto de Ra, tenían que hacer una invocación especial con la boca, o sea, hablar, recitar una invocación, pero solamente los conocía la familia Ishtar. Exacto. Era de los Por Great verdad que Keeper. pudieran leer egipcio. Egipcio, sí. Sí, pues. Le dice, oye Ra, ponte coqueto y ven al campo nomás. Así, entonces Marik No, queda se como, ve, pero... ¿y qué pasó acá? Entonces Marik dice, no, ya, yo lo hago. Oye Ra, ven. Y lo Ra se invoca a pone él. al campo.
Sí. es totalmente injusto. Y bueno, Mai obviamente pierde el duelo Y se va al reino de las y es sombras. enviada al reino de las sombras. Reino de las sombras que está atrapado en un cristal en un paraíso hermoso. Exacto, pero en Japón se da a entender de que ella sería olvidada de la memoria. De la memoria de todos. Exacto, Sí. en el manga el mismo reloj de arena es un reloj separado. O sea, está Mai y están insectos come carne y tienen 24 horas Para poder para volver. liberarla. Sí. Qué lindo Yu-Gi-Oh! Sí. Y por último viene el último duelo de la semifinal, que es Kaiba contra Ishizu, que también logró estar Buenísimo en la ese duelo. Kaiba de hecho iba a perder. Ichizu le estaba llevando muchas delanteras, pero Sí, al final por Kaiba le la- da vuelta al duelo con el virus. No, al revés. No, porque primero usa el virus Sí. de las cartas para enviar todas las cartas en ese tiempo en el anime donde destruía todas las cartas del mazo Sí. con 1500 más de ataque. Entonces Ishizu se llenó el cementerio mientras que Kaiba tenía como unas 3-4 cartas en el cementerio. E Ishizu usó la carta de intercambio de mazo cementerio, Sí. algo así se llama la carta, va a estar en pantalla. Que le cambiaba todas las cartas que tuviera en el cementerio por las Por el cartas que deck. tuviera en el mazo. Entonces Ishizu tenía el mazo super lleno y Kaiba tenía así un mazo. Entonces Kaiba estaba como, Ok, sí. soy un estúpido, pero aún así voy a ganar. Y tiene a Obelisco en el campo. Sí. Y entonces, antes de propinar el último golpe, hay un llamado, o sea, hay una voz dentro de Kaiba que le dice que tiene que jugar al dragón Al blanco. dragón blanco y azul. Exacto, que es un mismo grito del dragón blanco y también del cetro milenario. Porque Sí. en el antiguo Egipto era el antepasado de Kaiba, el príncipe Seto, Sí. sí, pues, que era el dueño Ahora, del... ahora recién empiezas a empezar a conocerse un poco lo del pasado de Kaiba, quién era también en el pasado él. Así es, porque él también jugó un rol en el antiguo Egipto. Totalmente. Era el primo directo, se revela que era el primo directo del faraón, pero. Voy a cortar esa parte porque es spoiler. Sí. Sí. Entonces recibe un llamado, sacrifica al gran obelisco para jugar al dragón blanco. Muchos quedaron como, ¿por qué estáis haciendo esa estupidez? Y yo ahora grande, que mi carta favorita es el dragón blanco, digo, bien hecho. Toda la razón. Así es, entonces Ishizu, que vio en sus visiones por el collar del milenio que le daba la opción de ver el futuro directo, que era obelisco quien atacaba y por eso Kaiba había perdido porque había activado una carta trampa. Sí. ¿Sí? Entonces, al ver que el dragón blanco estaba en el campo y atacó directamente a Ishizu y Ishizu perdió y dijo, mira, Muy ahora bien. ya ha terminado. De Yugi hecho, toma el collar. sí, ahí Ichizu queda tranquila de que Kaiba puede manejar su destino a como él quiera, a su voluntad, que no está prescrito nada y que él puede armar el destino que él quiera. Pero eso es lo peor que puede hacer, darle la razón a un pesado de sangre. Sí, también, a un terco como Kaiba. Así es. Y Ahí ahí te- Ichizu le hace entrega a Yugi del collar del milenio. Ahí terminan las semifinales, pero no es el último duelo de la temporada. Porque viene... Sería Marik versus Bakura. Exacto. Yami Marik versus Yami Bakura. No, pedazo de duelo. Es muy Este, bueno. este duelo yo lo vi en japonés, Es muy bueno. original, descargado de mi casa, Qué antiguo. 2002 más o menos. Sí, qué antiguo. Sí, de hecho, todavía estaba como el reino de los duelos en el Nickelodeon. Entonces estaba como, ya, quiero ver Yu-Gi-Oh! ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se Medio Bakura? spoiler así. Sí. Pero Y este duelo es muy marcado, muy violento también. Era un duelo de sombras directo. En el que el perdedor Se iba. se iba deleteado. Así es. Porque aparte que los monstruos de ambos, Marik y Bakura, eran bastante tétricos. Fue un De duelo partida. muy brutal. Exacto. Sí. Pero- Saludos para todas las mamás que nos botaron las cartas de Yugi cuando chicos porque eran del diablo. Está bien. Saludos, mamá. Esa cosa del diablo, ya, pues ya, diablo. Lleva mi Shizu. Uf. Oh, voy. Entonces, bueno, Bakura consigue invocar también al dragón alado de Ra. Sin embargo, hay cosas que Yami Marik conoce que el propio Marik tampoco conocía. sabe. Así Sí. es. Entonces, ya, ¿va a usar cuál efecto de Ra? No, el efecto... Eran 3, ¿cierto? Son 3 efectos en... Bueno, en el anime eran muchísimos Eran más. muchísimos más, sí. Sí. De que activa el modo Fénix por primera vez. El modo Fénix del dragón alado de Ra, que destruye Qué todo. sacado él. Exacto. Es como Yami Marik se inventa cualquier cosa. ¿Va a usar a Ra? Ya, pues sácalo del huevo. ¿Qué huevo? Qué huevo. Ahora, Ah. modo Fénix, ¿qué? Ya, tengo a Ra y ya no un huevo. Ya, saca el modo Fénix. ¿Cuál modo Fénix? Ese. Exacto. Y Bakura se va deleteado al reino de las sombras. Pero, acá vemos un detalle, que se supone que cuando iban perdiendo se iban como borrando partes de su cuerpo. Ujú. Y al final quedaba como un puro ojo de Bakura. Y cuando ya derrotan a Bakura se supone que se borra todo. Pero este no es el final de Bakura.
Porque hay una parte de Bakura que está dentro del rompecabezas. Una parte de la conciencia de Bakura se escondió en el rompecabezas del milenio. Y así, como tal, Voldemort en Harry Potter, Lo mismo. una fracción de Marik también está dentro de Thea por la posesión que... Hoy se fue súper fumado. También Sí. estaba dentro de Thea, sí. Sí, ahí. Bueno. Y con ese duelo se da por concluido la segunda Semifinal. temporada. La semifinal, la segunda temporada también de Yui y seguía la parte de la final. ¿O no? Porque todavía falta una parte de Falta... relleno. Así es. Se viene Así es. el relleno, pasamos de que El relleno del manga, que es, o sea, el relleno que no existe en el manga. Entonces empieza este relleno, que es cuando ya terminan las semifinales, y algo le pasa al dirigible de Kaiba. Así es. Y con eso damos por concluido la parte de la discusión de la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! En Ciudad Vamos a Batallas. dejar para el serie. Así es. Puntos positivos para ti en esta temporada. Todo. Absolutamente todo. Yo considero que esta es el clímax total de la serie. De hecho, Takahashi sufrió mucho, bueno, dando un poco de contexto, el mangaka de Yu-Gi-Oh! Cuando sacó Battle City estuvo en un proceso muy estresante porque no le estaba yendo bien. De hecho, los fans de Yugi en lo que fue la Shonen Jump hasta mandaban cartas que no le estaba gustando esa parte del manga. Le fue muy mal a Takahashi. ¿En serio? Entregó el trabajo hospitalizado. Él estaba hospitalizado y trabajando. Tenía que seguir cumpliendo con la editorial. Entonces, para él, todo lo que fue Battle City fue muy estresante. Pero ahora, haciendo desde el presente una mirada hacia atrás, es una de las mejores temporadas de Yu-Gi-Oh! De hecho, sí, pues es una de las temporadas que está más clavada en la nostalgia de la gente. De hecho, esa es también una cosa que comparto yo de que, si para mí, si bien no es la mejor parte de toda la serie de Yu-Gi-Oh! Es para mí la segunda mejor parte. Ya van a saber cuál es la primera parte. Porque ahí se da a entender cuál es la conexión que todos tienen en el pasado, qué estrategias usa Los Yu-Gi. dioses egipcios, Exacto, los dioses egipcios. La historia de ellos, Marik cómo como se villano. llama. Marik, en verdad, Joey, cómo estaba floreciendo como su propio duelista. todo en Battle City. Exacto, Genial. sin los torpedos de Yugi en el oído. Y de cómo Kaiba, obviamente, siendo el badass. Ascendiendo al poder. Así es, de una forma quizás muy peligrosa. Esos serían mis puntos positivos, bueno, aclarándolos, las batallas, los tags, las revelaciones del pasado, la interacción con los discos de duelo, porque entran oficialmente los discos de duelo ya que Kaiba los terminó. Y esos serían mis puntos positivos, de toda la innovación en la temporada. ¿Puntos negativos para ti? Creo que habían partes muy largas. Me refiero a todo del Marik escondido, igual fue necesario, pero ya con tanto enemigo era Quizá como duró mucho tedioso. tiempo esa parte. Sí, era tedioso. Comparto ese punto y este es un punto en verdad de gusto personal en verdad de que la voz en español latino de Marik al principio no me gustó porque era el mismo actor de doblaje del Bandido Kid. Y el papá de Jimmy Neutron. El papá, no, verdad. Hola, Tebu. No, nada que ver, tío. Jimbo. Sí. Entrégame tu artículo en Milenio, Jimbo. No, y lo peor, ya hablando un poquito ahí de detalle de doblaje, Marik sufrió un montón. Marik en toda la temporada tuvo al actor de voz del papá de Jimmy Neutron en latino. Y después le cambiaban las voces descaradamente, no sé qué pasó ahí en la verdad, la dirección, no sé, era niño. La En ese segunda tiempo. voz estuvo mejor. Era la primera, tuvo hasta 3 voces, después al último tuvo hasta la de... bueno, no me acuerdo el nombre del actor de doblaje en este momento, pero tuvo 3 voces descaradamente cambiadas durante el doblaje. Sí. Eso no me gustó para nada. No me sé el nombre, pero puedo dar una referencia que en la tercera temporada el actor de doblaje que le da la voz a Mari, que es el mismo que hizo el personaje de Josh en el juego de El PlayStation último- 4 Until Dawn. Sí, el último me gustó. Ya para la última parte de Yugi, Marik me gustó con su, Si con su eso voz. hubiese sido la primera voz, hubiese sido muchísimo mejor. Porque hablaba así, oye Yuki, Exacto. dame tus cartas Yuki. Dame tu rompecabezas. Así es. Así El es. otro punto negativo es el mismo que tengo de la temporada anterior, de que encuentro que el Faraón jugó mucho. Y de que Yugi no Nunca dejan jugó. jugar a Yugi. Exacto. Mira, para el primer duelo contra Exodio hubiese entendido ya que hubiese jugado... Yami, por la dificultad. Exacto, Yami y también contra Slifer. Contra Arcana hubiese encontrado que fuese mejor... Sí, totalmente Sí. Yugi ahí. Y en el duelo con Bakura, que primero hubiese empezado Yugi, pero al momento de ponerse el duelo en las sombras, como se da a entender de que Yugi no puede aguantar Es las que, fuerzas claro, bien, esa es como tu que cambia Yami. intervención con la serie, como tu lado a comentar de que hubiera más interacción entre los dos, pero juega todo Yami. Sí, aunque tiene más momentos para conversar entre ellos, pero Sí. spoiler, van a seguir escuchando este punto las temporadas por venir. Ese es un cambio que yo haría, otro cambio que tú podrías hacer. ¿De Battle City? Sí. No, yo creo que para mí está bien. ¿Sí? Para mí está bien. Sí. Bueno. No más complaints, no más quejas. Comentarios finales, calificación de 1 a 10. 9. 9. 9 para mí, 9 de 10. 7 de 10. Porque encuentro Sí. que igual estuvo bastante alargada en cuanto a... Sí, ese es mi problema. Es un poco alargada, pero yo creo que es como el clímax de Yugi. Bueno, y con eso yo opino que podemos dar conclusión a la discusión parte. de la segunda temporada. Bueno, les agradecemos de nuevo por haber visto. Obviamente dejen en los comentarios cuáles son sus opiniones y qué recuerdos tienen de Ciudad Batallas. Que recuerdas. Así es.
Muy bien, eso sería todo por ahora. Así es, Nos y estamos nos viendo para el próximo video. Exacto, nos vemos mañana con la discusión de El Reino Virtual y la final de Ciudad de Batallas. Así es. Nos vemos. Chao, chao.